Buenas tardes, bienvenidos los amigos de FEPAI a este nuevo encuentro del grupo de diálogo Religión y Política, el primero de este año en 2021, donde tenemos el placer de que nuevamente está con nosotros Fernando de Estrada, un especialista en estas cuestiones ambientales, alimentarias, agroganaderas, productivas, de historia de la economía, que cruza con un conocimiento profundo y reflexivo de la doctrina social de la Iglesia, no solamente de lo más reciente, sino de una historia y una tradición de la Iglesia Católica de haber pensado estas cuestiones que estimamos conviene repensar. Hoy nos va a hablar del problema alimentario, un tema verdaderamente acuciante, no solamente en Argentina, donde esto es obvio, sino en el mundo, incluso en países ricos, con una tradición productiva que nos hacía pensar que no se iba a generar este problema, pero el cambio climático, la pandemia, la reducción de la economía, una cantidad de circunstancias hacen que la cuestión alimentaria haya tomado caracteres de preocupación universal. Y por lo tanto, cruzar esto con algunas reflexiones y sugerencias y advertencias del magisterio tradicional de la Iglesia es indudablemente un aporte a este grupo. En este caso, más que hablar del uso religioso de la política o el uso político de la religión, tal vez tengamos que hablar de una complementación de ambas visiones. Por lo menos es la idea con la que se organizó esta charla. Sin más preámbulos, entonces, bienvenido Fernando, ya una adquisición para este grupo, y te escuchamos. Muchas gracias, Elina. Agradezco que me hayas convocado una vez más y que sea la primera reunión de este grupo de diálogo, religión y política. Y efectivamente, el tema que me propuse desarrollar, la seguridad alimentaria en perspectiva política, hay que verlo en esas perspectivas que has planteado. Y como primer avance, justamente para entenderlo, quiero adelantar la definición de seguridad alimentaria que da la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Dice así, en 1996 se formuló: existe seguridad alimentaria cuando toda la población, todo el tiempo, tiene acceso físico y económico a una alimentación suficiente, segura y nutritiva, que satisfaga sus necesidades dietarias y preferencias de comida para una vida activa y saludable. Se trata de una meta moral condicionada por las posibilidades de alcanzarla y que se debe y se puede alcanzar. Ha sido tradicional desde el siglo XIX impugnar esta esperanza desde diversas perspectivas políticas y económicas hostiles al desarrollo integral de las potencialidades humanas. Entre ellas ha persistido un amplio movimiento conocido como neomalthusianismo. En efecto, la seguridad alimentaria es un concepto contradictorio para el neomalthusianismo, a no ser que la población se mantenga estable y a niveles bajos, condición que ciertamente oscurece los alcances éticos de ese objetivo de la seguridad alimentaria. Pero antes de ocuparnos de los neomalthusianos contemporáneos, me parece conveniente hacer justicia con el clérigo Robert Thomas Malthus, a quien suele achacársele la paternidad ideológica de estos. En tiempos de la Revolución Francesa de 1789, Malthus conoció el trabajo de un periodista llamado Godwin, donde en definitiva se profetizaba que a través de las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, al otro lado del Canal de la Mancha se estaba preparando rápidamente el ingreso de la humanidad en un paraíso sobre la tierra.
Malthus replicó disgustado con una serie de anotaciones que ordenó en un libro llamado Ensayos sobre la población, aparecido primeramente en 1798. Es curioso que Malthus no pretendió argumentar como economista, sino como teólogo. En efecto, expresa que el hombre, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios, es también creador, y que esa facultad de creación la manifiesta a través del trabajo. Pero como consecuencia del pecado original, el trabajo le resulta penoso y difícil, por lo cual solamente el estado de necesidad lo impulsa a realizarlo. Las promesas de la Revolución Francesa y cualesquiera otras semejantes, afirma Malthus, son por consiguiente engañosas y dañinas. Un ejemplo de ello lo presenta con la proposición tan conocida de que la producción de alimentos crece en escala aritmética, mientras que el crecimiento de la población lo hace en proporción geométrica. En rigor, la lectura del contexto muestra que existen matices en su apreciación. La época de Malthus no había salido completamente del estado de economía cerrada y de escaso crecimiento que caracterizó al mundo hasta el desarrollo de la Revolución Industrial. Por otra parte, había comenzado el fenómeno del crecimiento demográfico en los países europeos. El razonamiento de Malthus no era disparatado, pero además no radicaba allí el núcleo de la cuestión. Era para él apenas un ejemplo de lo que consideraba una verdad moral. Lo que siempre crece con más vigor que la disponibilidad de recursos son las apetencias humanas, necesarias o artificiales, lo cual es un problema sin solución pese a que se intensifique la oferta de bienes. Aunque existe teóricamente una solución consistente en que los hábitos morales disminuyan el requerimiento de los bienes materiales. Por eso recomienda la postergación del matrimonio hasta edades en que la fecundidad de los contrayentes esté disminuida. Así, el control de la población que aconseja Malthus busca evitar el quebrantamiento de las leyes de la naturaleza. En la segunda edición del ensayo, plantea la posibilidad de que se inventaran otros métodos anticonceptivos, y eso le hace escribir escandalizado lo siguiente: si fuera posible que cada matrimonio limitara voluntariamente el número de sus hijos, hay razones para temer que la indolencia de la raza humana aumentaría y que ni la población de cada país ni la del mundo alcanzaría jamás su desarrollo propio y natural. A decir verdad, la Europa del siglo XIX estuvo a punto de detenerse en su desarrollo propio y natural, que decía Malthus, a causa de un crecimiento demográfico que ni las ciudades ni el campo de entonces estaban en condiciones tecnológicas de absorber en forma acorde con la dignidad humana. Fue aquello el feraz campo de cultivo del socialismo, el comunismo y otros movimientos revolucionarios para los cuales el triunfo parecía asegurado. Pero las cosas no resultaron así y no hubo revolución. Aunque sí la hubo, pero pacífica y hasta casi silenciosa, como se nota por el escaso espacio que le dedican los libros de historia. Fue la revolución de la emigración masiva hacia las tierras fértiles de América y Oceanía. Allí, o aquí, desapareció el fantasma de la hambruna para los recién llegados, no solo por la abundancia de los frutos, sino también por las técnicas cada vez más evolucionadas que permitieron la expansión del comercio internacional de alimentos y con él la extensión planetaria de sus beneficios. El movimiento neomalthusiano apareció hacia 1850, con pocas intenciones de profundizar los aportes que el maestro pudiera haber incorporado a la ciencia de la economía. Sus propósitos consistían, antes bien, en engalanar las teorías anarquistas en boga con críticas más profundas a la institución familiar mediante el estímulo al feminismo y la maternidad libre. El rótulo que unificó a los integrantes del grupo fue el de la Liga de la Regeneración Humana, que en sus primeros tiempos tuvo como vocero periodístico una revista extrañamente llamada Lucifer. Entre sus activistas
Figuraron también Margaret Sanger, una de las primeras apologistas públicas del aborto, y Annie Besant, agitadísima representante del feminismo, quien debió orientar sus bríos hacia el ocultismo hinduista, donde adquirió un predicamento suficiente como para que hoy los esoteristas del movimiento New Age la exalten como uno de sus precursores. La oportunidad histórica del neomalthusianismo llegó con la Segunda Posguerra Mundial. Las preocupaciones ecológicas surgidas a mediados del siglo XX estuvieron asociadas a un sentimiento generalizado de miedo con relación a las posibilidades de supervivencia de la humanidad. Entre tales temores figuraba la eventual imposibilidad de producir los alimentos necesarios para la población mundial existente y la que se imaginaba para el futuro inmediato en las proporciones de un estallido demográfico. Al constituirse la Organización de las Naciones Unidas en 1945, esta se hizo cargo del Instituto Internacional de Agricultura, existente desde hace algunas décadas, y lo transformó en la FAO. Los primeros años de la FAO, dirigida en sus comienzos por Lord Boyd Orr, los calificó la revista The Economist, 1952, como propios de una institución estable dedicada a demostrar que en el mundo no hay suficiente alimento. En efecto, los informes y conclusiones de la FAO de Lord Boyd Orr suscitaron críticas generalizadas acerca de su objetividad, dado que el director general subordinaba las investigaciones a una meta ideológica que proponía la constitución de un organismo internacional que controlara la totalidad del comercio mundial de productos agrícolas. Es significativa la opinión de Colin Clark, el gran economista católico, a este respecto. Al retirarse de su puesto de director general de la FAO, Lord Boyd Orr afirmó que el destino de al menos 2/3 de la humanidad es una vida de desnutrición y de hambre, en el Scientific American de agosto de 1950. Esta afirmación inexacta, basada de hecho en un error aritmético, todavía está en circulación. Todo esto dice Colin Clark. La gente tiende a pensar que algo que ha escuchado tan a menudo debe ser verdad. Pareciera que muchos seres humanos experimentan una necesidad emocional que los compele a exagerar la magnitud de la miseria que hay en el mundo. Especialmente censurables son, sin embargo, numerosos hombres de letras, científicos y teólogos eminentes, hombres cultos que se supone que examinan con cuidado los elementos probatorios en los que basan sus afirmaciones y que, no obstante, han proclamado la historia de los 2/3 de la humanidad, pretendiendo que otros los siguieran. Por cierto que tal historia proporcionó un aliciente emocional magnífico a todos aquellos que pensaron que el mundo estaba superpoblado o que era necesaria una revolución mundial, y también a aquellos que combinaron ambas creencias. En aquellas pesimistas épocas iniciales de la FAO, el economista Theodore Schultz, más tarde, en 1979, Premio Nobel de Economía, adhirió a la visión de Lord Boyd Orr y derivó de allí su tesis de que sería necesaria una autoridad supraestatal para asegurar la producción y la distribución de alimentos en el mundo. Tales convicciones, sin embargo, se fueron debilitando a medida que avanzó en sus investigaciones sobre el papel de la conducta humana en las actividades económicas y sus características de innovación permanente más eficaces para la resolución de crisis que cualquier autoridad burocrática internacional o nacional. Las nuevas perspectivas abiertas por Schultz permitieron a este ser considerado uno de los pioneros del desarrollo económico, en su caso fundado no tanto en la industria como pivote principal, sino en la agricultura tecnificada. Entre tanto, los hechos iban dando razón a las interpretaciones de Colin Clark y de Theodore Schultz. La inventiva humana, principalmente desde la actividad privada y la sociedad civil, reaccionaba contra las limitaciones reales a la producción de alimentos y sobre todo contra las predicciones sombrías de hambruna universal. En 1948, un equipo de agrónomos encabezado por Norman Borlaug obtuvo en México, tras 4 años de experimentos genéticos, algunos tipos de variedades de trigo resistentes a las plagas que impedían el cultivo de cereales en la región.
A partir de este resultado, México logró su autosuficiencia en el consumo de trigo y las experiencias perfeccionadas se difundieron por el mundo. El rendimiento de los vegetales cultivados para alimentación humana y animal aumentó más que aritméticamente, a la par que los productos de laboratorio empleados para ellos eran requeridos con necesidad creciente, así como las maquinarias novedosas que acompañaban al proceso. Estas transformaciones recibieron el nombre genérico de Revolución Verde. A pesar de tales adelantos, se intensificó contemporáneamente la angustia ecológica, que abarcaba principalmente la preocupación por la contaminación ambiental, la expansión demográfica, el agotamiento de los recursos naturales y la falta de alimentos, calamidades todas que se consideraban ineludibles a plazos muy breves. Entre los más relevantes exponentes de este pesimismo profundo, se destacan Lester Brown, Paul Ehrlich y el equipo del Club de Roma responsable de un famoso informe. La obra de Lester Brown es extensa y a lo largo de ella permanece intacto un sentido negativo respecto al futuro de la humanidad. Brown reconoce los logros de la Revolución Verde, pero pretende advertir que esos progresos llegaban a su fin. Funda su sombrío pronóstico en el hecho de que la Revolución Verde pudo cumplirse porque coincidió con la abundancia y baratura del petróleo, base energética que permitió las innovaciones tecnológicas agrarias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en especial los fertilizantes y los plaguicidas. Otros anuncios de Brown señalan que la erosión de los suelos en todo el planeta impedirá la obtención de cosechas suficientes y que el aumento de la población mundial, con sus requerimientos, sería una carga imposible de soportar. Por añadidura, el agua como recurso comienza a escasear. En síntesis, tal es el panorama que, según Lester Brown, reemplazaría desde 1973, y más precisamente desde la década de 1980, a los amables tiempos de la Revolución Verde. Brown recordaba que en 1950 la producción mundial de granos había sido de 623 millones de toneladas. En 1973 la cifra se había duplicado y en 1983, a pesar de Brown, alcanzaba 1.500 millones. Ese mismo año escribía en el primer volumen de El Estado del Mundo: el problema alimentario de mediados de los 80 es la consecuencia en gran medida del desgaste de los recursos. El agotamiento de las reservas de petróleo, la pérdida de humus por la erosión y la creciente competencia por el agua son aspectos centrales para entender las tendencias de la economía mundial de alimentos. Si entre 1980 y 2000 existe un incremento neto de 6% de tierras cultivadas y una continuación de las tasas de erosión del suelo, el monto de humus por persona descenderá de 792 toneladas a 489 a finales del siglo, una disminución de 38%. Hasta ahí Lester Brown. Pero en la realidad, esta disminución se tradujo en una reducción semejante en los producidos. Eso decía Lester Brown también, perdón. Hasta aquí entonces. Pero los informes de la FAO refieren que en el año 2016 la producción fue de 2.543 millones de toneladas. En 1968, con un generoso apoyo publicitario, apareció la primera edición de La Bomba Poblacional, obra de Paul Ehrlich, donde se sostenía que el control de la natalidad se había vuelto imperativo, no solo en los países subdesarrollados, sino también en los industrializados. El aporte de Ehrlich a la causa neomalthusiana radica principalmente en que vincula los problemas que aquejan al medio ambiente con el supuesto exceso de población. No solo la contaminación de todo tipo es para Ehrlich una consecuencia del desborde demográfico, sino que también lo son el aumento de la delincuencia, la difusión de enfermedades, la crisis educacional, los trastornos sociales. La casi totalidad de las preocupaciones ecológicas se resolverían, de acuerdo a esta versión, si se impusiera el control de la natalidad en todo el orbe habitado. En 1990, cuando la realidad había desmentido las profecías tanto de Brown como de Ehrlich, este se empeñaba en reiterarlas con un nuevo libro,
la explosión demográfica. Se puede leer allí esta burlona interpretación de los adelantos logrados por un mundo que no había escuchado sus consejos. Los trucos empleados en la agricultura moderna, concretamente la utilización de cepas de alto rendimiento en Asia y algunas zonas de Latinoamérica, conocida como la Revolución Verde, contribuyeron a la obtención de cosechas más abundantes a lo largo de 4 o 5 décadas, pero están perdiendo eficacia en las naciones desarrolladas y han resultado ser menos viables de lo que se esperaba en los países pobres. Otro concurrente a esta tarea de desconfianza en la capacidad humana para superar mediante el progreso los problemas de sus limitaciones, se manifestó en 1970 cuando apareció el Club de Roma, una asociación de empresarios, intelectuales y políticos reunidos con la finalidad de colaborar en el aporte de soluciones a lo que consideraban un estado alarmante en la situación del planeta. Crisis ambiental, crisis demográfica, crisis de los alimentos, crisis de los recursos naturales y, al fin de cuentas, crisis de la posibilidad del progreso humano eran las preocupaciones declaradas del grupo, que para dar cumplimiento a su propósito encargó la confección de varios informes al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los límites del crecimiento, la humanidad ante la encrucijada, fueron los títulos inquietantes de algunos de aquellos estudios que gozaron de amplia circulación, a la vez que con un poco de picardía sus mismos lectores comenzaron a llamar el anuncio del fin del mundo. Los informes pecaban de extrapolaciones excesivas de los datos iniciales, por otra parte no siempre seguros, y casi invariablemente acababan en perplejidades a la hora de formular recomendaciones. Según el Club de Roma, era necesario un plan maestro universal que regulara la actividad humana si se quería evitar el apocalipsis, pero no se atinaba a bosquejar cómo debía ser ese plan maestro. Entre tanto, convendría reducir al mínimo el crecimiento de la población y reducir el consumo de energías y minerales a la espera del ayuno colectivo ineludible y despiadado. No careció de impacto la prédica del Club de Roma, pero a medida que se cumplieron los plazos para la ocurrencia de tantas calamidades sin que éstas se presentaran, su crédito se fue diluyendo y su lectura actual confirma cuán endebles eran sus fundamentos. Pero mientras la contemporánea Revolución Verde desmentía en los hechos los pronósticos agoreros del maltusianismo, florecían igualmente visiones intelectuales realistas y profundas para llegar a lo que llamamos ahora seguridad alimentaria. Mientras las ideologías marxistas y neomalthusianas preferían otras opciones, la Iglesia Católica recomendaba el camino del desarrollo para la realización del destino humano. Así, el Concilio Vaticano II declaraba: para hacer frente al crecimiento de la población y para responder a las aspiraciones más amplias del género humano, nos esforzamos por elevar el nivel de la producción agrícola e industrial, como así también el volumen de los servicios que ofrecen. En esta exhortación resonaba un eco de la encíclica Mater et Magistra, párrafos 185-192. Decía allí Juan XXIII: en estos últimos tiempos se plantea a menudo el problema de cómo coordinar los sistemas económicos y los medios de subsistencia con el intenso incremento de la población humana, así en el plano mundial como en relación con los países necesitados. Dios, en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza una capacidad casi inagotable de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del orden moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida humana, sino que, por el contrario, debe procurar el hombre, con toda clase de procedimientos técnicos y científicos, el conocimiento profundo y el dominio creciente de las energías de la naturaleza. Los progresos hasta ahora realizados por la ciencia y por la técnica abren en este campo una esperanza casi ilimitada para el porvenir. Juzgamos que la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social
que conserve y aumente los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad. Hasta aquí Juan 23. Revolución Verde es expresión que suele reservarse para las transformaciones agrarias en los países subdesarrollados, pero la realidad que designa corresponde a la mayoría de los países del mundo, al punto que las estimaciones para el futuro contemplan la superproducción de materias primas para alimentos, fenómeno que será compensado con el desvío de las mismas a otros usos, como su industrialización para servir de combustible. En algunos países de la Unión Europea se subsidia al campo para que reduzca su producción y conserve así un nivel de precios altos. Estados Unidos prohibió por las mismas razones el cultivo de casi 180.000 kilómetros cuadrados desde 1950 hasta la década de 1970, cuando cambiaron las circunstancias del mercado mundial. Siendo este el estado de la cuestión, ¿cómo explicar la situación de hambruna que todavía hoy caracteriza a algunas poblaciones del planeta y asimismo a algunos sectores de las sociedades ricas en alimentos, como la Argentina? Colin Clark ya había respondido a la pregunta cuando sus polémicas con la primera dirección de la FAO. El problema de hacer llegar los abundantes frutos de la producción mundial a quienes más los necesitan es político y administrativo antes que económico y científico. En primer lugar, se hace preciso establecer las cifras oficiales de este problema. De acuerdo con las más recientes informaciones suministradas por las Naciones Unidas, en 2016 el hambre y la desnutrición afectaban a 815 millones de personas, o sea, el 11% de la población mundial. Pese a que el número excede a los 777 millones de 2015, el porcentaje sigue siendo descendente respecto a mediciones anteriores, por ejemplo, 900 millones en 2000. Y ese aumento es atribuible a las conmociones políticas y las guerras interiores de los países especialmente afectados. Las circunstancias políticas y administrativas de que hablaba Colin Clark, como se manifiestan en estos casos, funcionan a la manera de insuperables impedimentos para establecer los sistemas de producción y el uso de tecnologías de la agricultura y la ganadería modernas. Es notable en este sentido que de los 815 millones de personas desnutridas de 2016, el 70% eran pequeños agricultores, pastores y pescadores que no logran trascender sus métodos primitivos de trabajo. Al respecto, corresponde hablar de una revolución cultural que debe acompañar a la revolución verde. Los métodos que ésta requiere se parecen más a las actividades industriales y comerciales urbanas que a las típicas modalidades campesinas. El empleo de fertilizantes y pesticidas tiene costos que pueden ser elevados y otro tanto sucede con las maquinarias y know-how profesional para su manejo en las tareas de siembra y cosecha. Las distintas herramientas para este tipo de producción proceden cada vez más de proveedores especializados. El transporte y la comercialización requieren asimismo servicios especializados. Estos factores y muchos más ponen en evidencia la necesidad que el productor agrario tiene de capital. La presencia de este nuevo protagonista ha hecho que se hable de la actividad agraria como de agronegocio. Y ciertamente la palabra puede utilizarse, aunque sea de manera provisoria, para designar a una realidad económica novedosa. Porque debe quedar claro que el agronegocio no representa un retorno a arcaicos sistemas de latifundio, sino un avance hacia formas asociativas de aprovechamiento de la tierra, del trabajo, que incluye la tecnología, y del capital. Su ámbito puede ser una superficie muy extensa como un campo apto para una explotación familiar, siempre a condición de que se apliquen los adelantos tecnológicos adecuados a cada tipo de producción, lo cual es conocido como agroecología. Desde luego, se trata de un emprendimiento laborioso que requiere... Esta tarea, la de modernización, exige un ambiente social e institucional en el cual estén presentes las condiciones requeridas por Colin Clark. En buena medida a ello responde el neologismo gobernanza, que no significa gobernabilidad, sino que hace referencia a la interrelación entre organismos públicos y actividad privada.
En este concepto está incluido tanto el orden jurídico con un sistema judicial eficaz como la complementación de los sistemas de protección social con el aumento de la producción. A este respecto, corresponde reconocer el rol fundamental que cumplen en la Argentina iniciativas como la Fundación Koning, Solidagro y los bancos de alimentos para estratos particularmente vulnerables de la población. Siempre y de todos modos, condición inexcusable para alcanzar la seguridad alimentaria es el incremento permanente de la producción mediante la tecnología. Por lo que hace al aprovechamiento equitativo de esa producción, corresponde distinguir entre lo destinado al consumo y lo que, en cuanto a mercadería, está llamado a generar nuevos recursos económicos, es decir, una renta. Apagados los argumentos fundados en la superpoblación, nuevas formas de anarquismo han venido a reemplazar los leitmotiv del neomalthusianismo, pero siempre con menoscabo de la seguridad alimentaria y de la producción. Su blanco preferido es la renta, postura que manifiesta la impronta marxista. Así se lo observa en el llamado socialismo del siglo XXI, puesto de moda en el arsenal propagandístico de la dictadura venezolana y debido originalmente a Heinz-Dieterich Stephan, un teórico que ha sabido ubicar sus convicciones prosoviéticas en el mundo de los muros derribados. De alguna manera ha coincidido con el nazismo alemán, pues lo suyo es en definitiva una economía dirigida y no tanto estatal. En efecto, no se trata para Dieterich y sus admiradores de acabar con la clase de los productores de la renta, sino de que se mantengan en su actividad generadora de riquezas a la par que de éstas disponga el Estado. Las consecuencias prácticas no difieren mucho entre el sistema soviético clásico y el filo nacionalsocialista ahora patrocinado. La confiscación de sus ganancias siempre ha desalentado el impulso de los productores con el consiguiente retroceso de su aporte al crecimiento de la economía. Se lo ha comprobado holgadamente en las experiencias socialistas aplicadas tanto en economías capitalistas cuanto en las comunistas. Recuérdese cómo en los establecimientos agrarios conocidos como kolhoses, donde se permitía cierta libertad de producción, los beneficios excedían ampliamente a los sovhoses, que eran unidades productivas iguales, pero puestas bajo control estatal absoluto. Tendríamos por este sendero ya transitado los mismos resultados del socialismo real y también el alejamiento de la meta de la seguridad alimentaria. Otro frente crítico de apariencia revolucionaria, pero esencialmente retrógrado, es el formado por algunos de los llamados movimientos sociales, cuando responden a consignas ideológicas antes que a la representación de grupos sociales específicos. Vamos a ocuparnos de un caso cabalmente representativo de este fenómeno. Se trata de la Vía Campesina, patrocinada por el Centro de Estudios Cristianisme y Justicia de Cataluña. Este grupo incorporó hace un tiempo a su serie de folletos el título La agroindustria bajo sospecha, de Gustavo Duch-Guillot y Fernando Fernández Duch. El folleto comienza con una apología de los sistemas de producción basados en el minifundio y en la actividad sustancialmente dedicada para consumo familiar y colocación del remanente en mercados locales vecinos. Tal ideal de rendimiento escaso estaría amenazado por la concentración de la propiedad agraria, ya sea a causa de un origen histórico o por sucesivas apropiaciones, es decir, la tierra en pocas manos. Estos autores dicen que se impone, por consiguiente, la consumación urgente de una reforma agraria que proceda a distribuir esa tierra y así mantener el sistema de agricultura de subsistencia. Hay en esta afirmación el olvido de que entre producción y población existe una relación directa que impone el crecimiento de la primera si se desea el aumento de la segunda. Los niveles de producción deben aumentar para por lo menos satisfacer la demanda alimentaria de una población creciente. Este fenómeno natural ha sido observado particularmente en situaciones de atraso, cuando para mantener la relación producción-población en términos bajos era necesaria la inmigración de los familiares excedentes.
Nunca se dudó acerca de que se trataba de un fenómeno lamentable, que no deja de producirse en la actualidad cuando la agricultura y la ganadería se practican en escalas primarias, designadas a veces erróneamente como orgánicas o ecológicas, en el sentido laudatorio que estas palabras han ganado, sin atención a la realidad y atraso que en algunos casos pueden ocultar. La reforma agraria clásica, mencionada con frecuencia por los autores catalanes, ni siquiera enfrenta este aspecto de la realidad rural, entregada como ha estado siempre a una finalidad distribucionista de la tierra que podría determinar un aumento de la producción, pero dentro de una proporción muy poco significativa. Es verdad que la reducción de la pobreza en algunos medios rurales depende de políticas activas, pero estas no pueden ser ya del tipo que propone el documento de los teóricos de Cataluña, las cuales, según ellos, deberían orientarse a estabilizar situaciones descritas con los siguientes términos. Los hogares rurales obtienen sus alimentos de su propia producción agropecuaria o pesquera. En ocasiones combinan estas actividades junto con actividades recolectoras o agroforestales. Su excedente, en vez de acumularse, se intercambia por otros bienes necesarios en mercados locales o en la propia comunidad. El dinero obtenido del pequeño margen comercial se gasta en bienes y servicios cercanos, también en la adquisición de insumos y maquinarias, así como en la compra de aperos, etc. Hasta ahí la transcripción. Esta descripción corresponde a una imagen bucólica, nostálgica y embellecida, que tampoco corresponde a la generalidad de las realidades pasadas, pues la vida de campo siempre ha sido dura. La visión inmovilista característica de este documento se vuelve muy genuina cuando aporta algunos ejemplos de lo que a su juicio no debe hacerse. Así ocurre en las referencias que hace a la Argentina, cuyas innovaciones en materia de asociación entre productores pequeños y medianos para lograr escalas de producción más amplias son descalificadas con la expresión peyorativa de agricultores empresariales. Uno de los resultados que los autores de este trabajo consideran de mayor valor es el que denominan soberanía alimentaria, la cual consistiría en la obligación de los estados de respetar, proteger y realizar el derecho de todos los habitantes de sus territorios respectivos a disponer de una alimentación adecuada. Otra vez más, no se ha considerado al formular esta definición que para que un derecho resulte efectivo debe existir la materia sobre la cual recae. En el caso, esta aparece solo con la producción local suficiente o con las importaciones a través de actos de comercio o de solidaridad internacional. El ejercicio de la soberanía alimentaria estaría hoy violentado a causa de que los gobiernos nacionales habrían abandonado la prioridad de la reforma agraria. Y ello, siempre siguiendo a estos autores, ello porque siguen las directivas del Banco Mundial, que por discriminatorias perjudican a las mujeres, a los jornaleros y a los indígenas. Para remediar estos males, el folleto propone que dentro de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, se establezca un mecanismo donde se debatan las políticas de los gobiernos nacionales con mayor implicación de los movimientos sociales campesinos. Y mediante la aceptación de dicha propuesta, se completaría la definición de soberanía alimentaria de este modo. Demanda de las organizaciones de la sociedad civil del derecho a definir sus propias políticas y estrategias para una producción, una distribución y un consumo sostenibles de los alimentos. Se ha alcanzado aquí el ámbito común de los movimientos sociales, agrupaciones cuyo objetivo es subrogarse a los sistemas políticos y constitucionales en vigencia para poner en práctica una suerte de democracia directa y de masas cuya administración, lógicamente, correspondería a sus dirigentes. Nada de reformas técnicas que valoren la actividad agraria, pero sí mucho de revolución política. La vía campesina, reaccionaria y primitiva en sus formulaciones económicas y por ello totalmente inadecuada para mejorar la situación de las poblaciones rurales, puede ser, sin embargo, un muy andadero camino de revolución
sustitutivo de las desacreditadas propuestas socialistas y marxistas. Una reforma agraria destinada a convertirse en reforma urbana. Un cambio de método con objetivos muy semejantes y con la consabida cuota de inútil sufrimiento humano que acompaña a la aplicación de estas utopías partidarias del estancamiento económico y de la negación de un pleno desarrollo. Bueno, esta es la exposición que quería hacer y espero alguna observación o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta exposición tan detallada y algunas referencias y advertencias del magisterio eclesiástico católico. Vamos a abrir entonces el debate. Yo quisiera simplemente señalar que en alguna oportunidad, y creo que también en este foro, se habló de cierta situación de tensión, llamémosle así, dentro del seno de los pastores de la Iglesia Católica, algunos de los cuales comparten estas ideas neosocialistas, digamos, como las que enunciaste de Cataluña, y proponen, y esto en Brasil es bastante notable, pero también en Argentina, estas reformas agrarias. A mí me parece que con la paradoja de que en realidad estas reformas son propuestas en zonas urbanas, porque en países como Europa y también en Argentina, en Uruguay, en Chile, no hay una población campesina significativa como para que pudiese asumir este ideal, ni siquiera lo hay en Cataluña, ¿no? Este ideal de la autosuficiencia y del mercado local. De modo que pareciera que más bien son ideas que pueden funcionar en países con una gran cantidad de agricultores campesinos en nivel de subsistencia, pero no son países occidentales. Países que pudieran tener este problema, como la India, no parecen demasiado preocupados por eso. Bueno, era una pregunta o una inquietud que quería plantear, pero dejo la palabra, después ya tendrás ocasión de comentarlo, a los presentes que quieran hacer alguna pregunta, consideración, etcétera. Si alguien quiere decir algo, se conecta su audio e interviene. Sí, quería hacer un comentario. No es propiamente dentro de la temática, pero tiene que ver. El Papa Francisco, hace poco, en una alocución a los empresarios, dijo más o menos lo siguiente, y tengo acá el texto para no equivocarme. Produzcan riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Junto al derecho de propiedad privada, existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por lo tanto el derecho de todos a su uso. Mi posición es que esta afirmación de Francisco tiene que ver con el magisterio de la Iglesia. Lo que pasa es que ingresó dentro de una grieta o disputa político-electoral con lo que
se hace un manejo que no corresponde, pero es lo que hay. El Catecismo de la Iglesia Católica, ahora leo, dice lo siguiente: el derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Y si vamos más hacia atrás, al siglo XIII, cuando no existía el comunismo y cuando no existía la Venezuela actual, Santo Tomás de Aquino dice textual: como los bienes han sido creados por Dios para permitir el desarrollo de todos los hombres, cuando ocurre que no se satisfacen esas necesidades, la propiedad privada no se justifica tal como se dé, y es necesario realizar un cambio para ponerla al servicio de los hombres. Hice estas afirmaciones, quizá un poquitito extensas, para hacer una pregunta al doctor. Si usted no cree, al menos esa es mi posición, que las palabras del Papa Francisco han sido subsumidas en una puja electoral donde cada uno interpreta según su ideología y no según el magisterio de la Iglesia. Punto. Estoy completamente seguro de eso, porque las expresiones del Papa Francisco hasta literalmente coinciden con otros documentos de la doctrina social de la Iglesia. Tengo aquí al lado fíjese, una transcripción del Papa León XIII, como todos sabemos, el fundador de la doctrina social de la Iglesia, tal como se la conoce para los problemas de nuestra época, la Rerum Novarum. Dice León XIII: el que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Por lo demás, a pesar de que se halle repartida entre los particulares, no deja por ello de servir a la común utilidad de todos. Es decir, que los bienes de la creación tienen una destinación universal, pero el modo de acercarlos a la satisfacción de las necesidades humanas es diverso, y la propiedad privada es uno de ellos. Y en la mayoría de los casos que conocemos y en nuestros sistemas económicos, ha sido el más eficaz. Se han ensayado en gran escala algunos que son del tipo socialista y comunista con gran fracaso. En otras escalas, cooperativas, por ejemplo, han tenido éxito. Han tenido éxito porque su objetivo era relativamente menor, atender a una comunidad chica, pero la expansión de la población en el mundo, que será de 10.000 millones aproximadamente en el año 2050, está precisando un aumento de población, un aumento de producción, quiero decir. Es decir, que no se trata solamente, ni se trata en absoluto, de una agricultura de subsistencia para sus productores. Hay que producir en una escala industrial, o nos reducimos o volvemos a las posiciones neomalthusianas. Precisamente la exhortación de Juan XXIII, repetida en definitiva con distintas formas por todos sus sucesores, hasta el Papa Francisco,
lo que hace es reclamar la aplicación de la inteligencia y la creatividad humana a la solución de los problemas que trae la eventual falta de alimentos y de recursos para satisfacer las necesidades humanas. Y en ese sentido, la propiedad privada, el ejercicio de la propiedad privada, ha fomentado las ansias creativas de los distintos sectores, ha preparado las invenciones de maquinarias y tecnologías y hasta, desde el punto de vista del campo, formas de roturar la tierra, difícilmente se podrían hacer desde el Estado o en comunidades estrictamente chicas, de comunidad de propiedad común, no propiedad privada, pero privada individual, pero que quedarían reducidas a sus propios objetivos. Por eso la experiencia del mundo contemporáneo en cuanto a la producción de bienes indica que la propiedad privada es un instrumento útil y hábil para todo esto. Pero precisamente si podemos decir esto, justificarla, auspiciarla, es porque es un instrumento válido para ese objetivo central, que es la destinación universal de los bienes. Es un instrumento y por eso es, como ha dicho el Papa y sus antecesores, de segunda instancia, un derecho secundario. Claro, pero no por ser secundario, pierde su vinculación con el fundamental, con el fundamento, que es la satisfacción de los bienes de la tierra. Si aparece un sistema, si el sistema de propiedad privada se deforma, se corrompe, como muchas veces ha pasado, e impide el acceso de las comunidades humanas a la producción de alimentos, en este caso, ahí se plantearían las situaciones de reforma, de crítica, de expropiación, supongamos, que están previstas en todas las legislaciones del mundo. Y desde el punto de vista filosófico, para ir justamente a los clásicos, yo creo que se las podría analogar con las exigencias que hay para el derrocamiento de las autoridades injustas. Tienen que darse una cantidad de condiciones para que el levantamiento se justifique. Lo mismo sucede con la propiedad privada y con las revoluciones económicas. Yo quería brevemente decir algo a la observación de si puede ser. ¿O todavía tenías algo que contestar, Fernando? No, está bien. Yo quería decir que sí, comparto que en realidad lo que dijo el Papa Bergoglio no es nada diferente en el fondo de lo que han dicho sus antecesores y de una doctrina general de los teólogos cristianos desde el medioevo. Creo que sí ha suscitado esa situación que menciona Andrés, que efectivamente así ha sido, se debe a que me parece que estamos transitando un equívoco con respecto al tema propiedad privada. Mientras que un medieval o un lector de León XIII, o hasta hace unos 20 años, el tema de propiedad, la palabra propiedad privada, o mejor dicho, la negatividad que se aduce de este concepto quedaba limitada a un grupo relativamente pequeño de revolucionarios o de marxistas, etcétera, porque en definitiva esa es una idea marxista. Ahora parece haberse extendido hasta el punto de que hay ya solamente al hablar de propiedad privada, para mucha gente eso le suena mal, le suena negativo, le suena egoísmo, etcétera. Tal vez como la propiedad es un robo de Proudhon. Claro. Tal vez olvidando, por ejemplo, que todos los que proponen cooperativas, en realidad la cooperativa también es una propiedad privada. Así es. Y una empresa colectiva. Es un caso clarísimo de propiedad privada. Y las propiedades de los sindicatos, por ejemplo, son propiedades privadas.
Es decir, me parece que aquí se está equivocando. Creo que cuando se habla de propiedad privada se piensa en un Billy Gates que tiene un montón de propiedades y bueno, un montón de propiedades también tienen una cantidad de políticos argentinos que curiosamente, y de otros países, que curiosamente no parecen entrar en esta categoría, ¿no? De modo que creo que acá lo que hay es una confusión acerca de qué es la propiedad privada y que se le ha adjudicado una negatividad en algunos casos, o sea, para ciertos casos. Entonces, la empresa de fulano de tal o el dinero de fulano de tal es malo, es la propiedad privada y es malo, pero en la propiedad privada de una cooperativa indígena, que también es propiedad privada, la propiedad privada que tienen algunas comunidades mapuches o bichís en Argentina, por ejemplo, que es privada, no, eso no se le da la misma categoría. Creo que aquí hay, justamente como dice Andrés, una grieta, pero una grieta de comprensión que se ha generalizado y eso es lamentable, ¿no? Porque no permite distinguir lo correcto de lo que es una tergiversación. Eso por una parte. Por otra parte, yo quisiera decir que el famoso tema de la destinación universal de los bienes ha sido un leitmotiv de discusión en, en toda la escolástica, no solamente Tomás de Aquino. Y si uno revisa desde los padres de la Iglesia hasta la neoescolástica del siglo XX, es evidente que este concepto ha sido muy vidrioso, porque en realidad se le quiere dar una base bíblica en el Génesis, base bíblica que nadie duda que la tiene en ese sentido, hay esa referencia, pero que se refiere a una época que ya no existe, es decir, la del paraíso. Entonces, la interpretación religiosa, no hablemos acá política, ni moral, ni filosófica, sino la interpretación religiosa cristiana, no digo católica porque estoy hablando de épocas en que todavía no existía el catolicismo como tal, es decir, pienso en los primeros padres de la Iglesia, la discusión acerca de cómo es esa destinación mundial de bienes cuando ya no estamos en el paraíso, ha transitado por tantas variantes que sin haberla negado, justamente han ido mostrando que la mejor manera de cumplir con esa destinación no es universal y absoluta, sino histórica. Y tiene mucho que ver con las épocas, con las culturas, con las posibilidades de cada sociedad. Entonces, esa generalización, como que la destinación mundial, universal de los bienes, es algo que se realiza de una sola manera, no solamente no es posible que se realice así, sino que el mismo magisterio de la Iglesia ha ido variando al respecto conforme las diferentes épocas. En ese sentido, creo que cuando algún papa actual habla de eso, y curiosamente lo hace poniendo mucho cuidado en reconocer la importancia de la empresa y la importancia de la ciencia, creo que también a esas palabras hay que darles no sé cómo decir, un rango bastante diferente al que le dan aquellos que quieren usarlas políticamente en beneficio de doctrinas que no son cristianas, ¿no? Así como el marxismo. Bueno, eso era lo que quería decir. Perdón por mi larga interrupción. Un complemento. Creo que hay una confusión en el término secundario, porque por ahí es intencional o no. Porque secundario puede ser que no tiene importancia, o secundario puede decir que secunda, o sea, que acompaña. Entonces ya tiene otro sentido, otro cariz. Los medievales no hablaban los medievales no hablaban de un derecho primario y secundario. Los derechos primarios y secundarios, terciarios y de cuarta generación, curiosamente, son una creación del liberalismo político.
están justamente, son una creación del liberalismo político, al cual le debemos precisamente la idea del abuso del derecho, que también es una creación de los estados liberales, ¿no? En Argentina eso se hizo, la creación de la figura del abuso del derecho se hizo en épocas de liberalismo político, ¿no? De gobiernos que podríamos calificar de liberales en un sentido amplio. Con esto quiero decir que te doy la razón. Hay que ver qué se quiere decir con secundario. Si con secundario se quiere decir que es susceptible de ser soslayado, de ser superado, de ser abandonado, evidentemente ahí hay una consideración de tipo político que no creo que haya sido la intención de Bergoglio al decirlo, o por lo menos al decírselo a un grupo de empresarios que están luchando bien o mal para mejorar su propia producción. De modo que sí, estoy de acuerdo con que ahí el término secundario ha sido lamentablemente una denominación poco feliz, ¿no? Pero bueno, creo que se puede aclarar. No sé si querías decir algo más, estamos en los últimos minutos, si alguien de los que está presente quiere decir algo. No, bueno, a mí me gustaría agradecer a Fernando la conferencia, como siempre, un placer escucharlo, y también hacer un comentario que creo que tanto en la exposición como después de una respuesta, él mencionó y que tiene que ver con el hecho de la Mater et Magistra, la idea de que la inteligencia humana es el vector que permite los incrementos tan extraordinarios de producción. Y que los agricultores, que si bien es cierto, compran los insumos y venden sus productos generalmente en el mercado, son solo una parte de una enorme cadena donde ese término gobernanza creo que es extraordinariamente adecuado, porque sin esa interrelación de todos los sectores no habría ninguna posibilidad de que la producción tuviera el éxito que hoy tiene. Y también, que me parece que es algo muy importante, un proceso humano que cada vez es más irreversible. Bueno, en el caso de la Argentina es ya un exceso, que es la tendencia del ser humano a vivir en ciudades. O sea, el permanente crecimiento de la población urbana hace que haya una enorme cantidad de oferta del pequeño, de autosuficiencia, en fin, que no existe más, que en la medida que va a la ciudad no tiene ninguna posibilidad de seguir produciendo parte o todos los alimentos que consume, y eso obliga a una gran exigencia para los que se quedan produciendo, porque cada vez más se va concentrando, y esto es un fenómeno humano que por lo menos en el siglo XXI suena absolutamente irreversible. En el caso argentino, que en términos de espacios somos pocos, bueno, en el censo que no se pudo hacer en el 20, que será en el 22, nos va a dar que la población urbana de la Argentina es el 93%, con lo cual y esto es una tendencia que ya Aristóteles la mencionó, o sea, no es reversible, de manera que hay que hacer un enorme esfuerzo para que, como decía al principio Fernando, cada vez se produzca más alimentos en base a la inteligencia y a la capacidad del ser humano de generar nuevas respuestas a los nuevos problemas. Muy exacto lo que has dicho, Miguel. Además hay otro factor, que el campo, una de las acusaciones que se hace de parte de demagogos y utopistas, es que no genera trabajo. Por eso se va la gente de allí, hay pocos trabajadores directos, pero lo que pasa es que la tecnificación del campo ha hecho innecesaria una cantidad importante de mano de obra que antes era imprescindible. Pero la necesidad
de tecnología, de comercialización, es decir, que la producción del campo circule en los ambientes urbanos, es tan importante que genera trabajo. La agroindustria... Son otro tipo de trabajos, ¿no? Sí, todo tipo de trabajo, porque por lo pronto hacen falta tractores sensacionales. Por lo que sé, seguramente que ya está vencida esta apreciación. La última. Es que yo creo, perdón que interrumpa, son otro tipo de trabajos, como hoy ya no hay más, hoy ya no hay más dactilógrafos. Ya no se escribe más a máquina, y quién se decir, pero hay otros trabajos, ¿no? Claro. Son otros trabajos, perdón, ¿no? En el campo hoy día existe la agricultura de precisión. Esto consiste en que desde un satélite artificial se envía una señal al tractor, a la computadora del tractor, especialmente conectada, y que detecta en el terreno cuáles son por las condiciones ecológicas, cuáles son las semillas que conviene poner en cada lugar. Bueno, toda este alarde de tecnología se hace para el campo, no se hace en el campo, en los corrales, se hace en la ciudad, pero se hace porque se va a usar en el campo. Es decir, el campo produce un mercado para la industria, para la tecnología, para los avances más finos de la tecnología, más de punta. Y eso a la vez genera una enormidad de otros empleos urbanos, sin descontar los empleos rurales que no pueden reemplazarse con las maquinarias. Hay varios de estos que hoy en día, por razones especiales en la Argentina, parece que se hubieran eclipsado, pero siguen existiendo. Perdón, es decir, estamos en los 2 últimos minutos. Si quieren podemos volver a entrar, pero si no, podemos perfectamente terminar aquí, si les parece. Como quieran. Yo me tengo que retirar. Yo creo que podemos dejarlo para la próxima vez, porque me parece que este tema va a merecer una nueva reunión dentro de un mes o 2 meses, tal vez para afinar un poco la cuestión actual, ¿no? Y la cuestión argentina. Lo convocamos entonces, te convocamos, Fernando, te convocamos. Muy bien, entonces dentro de 1 mes y medio o 2 nos volvemos a reunir para seguir con este tema de la cuestión alimentaria, pero ahora en Argentina y en la actualidad, ¿no? Ya que parece ser la inquietud de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.